Dale, arranquemos y les pido a los que no estén hablando si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Dale, Marcelo, Bueno, arranquemos. ya toda la clasificación, todo eso ya hablaron ustedes. Lo único que les iba a mostrar es, por ejemplo, en este caso, con una luxofractura de interfalángica proximal, que habían hablado el otro día, tanto con compromiso volar como dorsal, con impacción, donde no hay posibilidad de ninguna osteosíntesis. Nosotros usamos un tutor manualmente que hacemos en el hospital, lo hacemos dentro de la primera semana de la lesión. Acá vemos en el intensificador de imágenes cómo tenía tendencia, es un dedo meñique, un paciente de 53 años, con un desvío hacia cubital de F2, en el perfil estaba bien alineado. Lo que nosotros hacemos es colocamos una clavija exactamente en el cóndilo de F1, la chequeamos en el perfil paralela, después una segunda clavija la ponemos a nivel de F2, a nivel metafisario, controlamos también en el perfil que esté bien, y lo doblamos, las doblamos a ambas. Después también tenemos estériles unas bandas, digamos, acolchadas, para que el tutor no roce contra la piel. Y lo que preparamos manualmente, que es lo que les quería mostrar, es doblamos 180 grados una clavija de ambos lados, después le hacemos más angosto en la base porque siempre tenés el dedo vecino en el cual te puede tocar. Doblamos 180 grados acá en la punta y dejamos este espacio que ahí es donde van a ir las gomitas. Otra cosa importante es ir a la facultad de odontología y comprar estas bandas que se usan para los aparatos fijos. Las ponemos todo esto a esterilizar. Es importante tener de estos tutores varios, de distintos tamaños, de distintos diámetros ya hechos, porque el problema también es que si es un dedo meñique, si es de una mujer o de un hombre alto, de que tiene los dedos grandes, tenemos de distintos tamaños, ¿no? Otra cosa importante es poner las gomitas ya adentro antes de colocar el tutor, porque después no las podés poner. Entonces, una vez que ponemos las gomitas, colocamos de un lado y del otro el tutor, y es importante que pase el tutor volar a la clavija que viene transversal acá. Ahora vamos a ver por qué. Este es el tutor colocado. Si acá no tenemos 180 grados flexionado, digamos, el agujerito, se puede escapar la clavija por ahí por la tracción, entonces es importante que esto esté bien hecho de ambos lados, bien prolijo, y colocamos las gomitas que veían ustedes. Depende de la cantidad de tracción que nosotros necesitemos. No usen las bandas elásticas comunes porque realmente traccionan desparejo, demasiado. Entonces usamos estas que son realmente mucho más fáciles, ¿no? Y que traccionan de a menos. Si querés mucha tracción, le pones más o menos de acuerdo a lo que uno quiera. Entonces, nosotros, perdón, vamos a ver cómo funciona intraoperatorio. Le ponemos normalmente en esta clavija algún soporte para que no roce contra el dedo vecino. Visto en el perfil, acá vemos lo que decía de que se debe flexionar bien para que no escape por ahí. Con esto logramos unos 70, 80, 90 grados, y en estas luxofracturas complejas, bueno, a nivel hospitalario, logramos una movilidad de 70 a 80 grados. En esto, con el intensificador de imágenes, primero, lo que usamos también es Duracaine, porque para evitar el primer día un dolor muy intenso, acá es ayudándolo,
al paciente para que hasta que se acostumbre, y ya después intraoperatorio vemos la tracción que hace. Fíjense cómo se abre la articulación, cómo endereza el desvío que tenía. Y qué otra cosa es importante, la duracaine, porque por ahí lo que uno puede tener en estos casos son distrofias o algo de eso, y si el primer día el paciente ve que mueve bien, tiene menos chances de hacer distrofias, ¿no? Y acá vemos en el perfil ya él doblando y extendiendo intraoperatorio. Bueno, era eso nomás. Cómo tratamos en los lugares donde, inclusive me ha pasado en algún sanatorio privado, que yo tengo hechos estos y empauchados de todos los tamaños, que he terminado poniendo este tutor cuando me han traído algún otro que no me ha gustado de alguna ortopedia, porque es el que yo estoy más habituado. Tenemos como 11, 12 ya colocados. Así que, Muy bueno. bueno, Marcelo. Mientras alguno que se sume a alguna pregunta, nosotros que hemos usado y usamos este tutor, porque tal como decís vos, es una solución muy práctica y fácil en general para problemas complejos. Una cosa de índole práctico es el cuidado del tutor y el paciente. Le dejás gasitas y le decís que se humedezca con alcohol. En algún momento hicimos un trabajo y comparamos alcohol contra clorexidina. ¿Cómo lo manejás eso? Porque suele ser un problema la secreción a partir de la entrada de los pines que usás. Sí, yo soy más del alcohol, pero porque para evitar la maceración de la piel y eso, diario, o sea, y lo controlo semanalmente al paciente, o depende, como decís vos, de qué tipo de paciente estemos hablando. Obviamente que uno ya enseguida se da cuenta, primero, si tiene tendencia a ser miedoso, a hacer distrofias y eso, bueno, no es el caso ideal, ¿no? Pero los pacientes que vos sabés que no lo van a cuidar o algo, yo los cito todas las semanas para ir controlándolo, ¿no? Y, y sí, yo si veo que viene bien, ya entre la más cuarta, quinta semana ya se lo estoy sacando. Pero bueno, es una solución transitoria que en estos casos difíciles de instrumentar o de hacer cualquier cosa, pero ponerlo dentro de la primera semana, usar duracaine intraoperatorio para que el primer día o sea, se acostumbre a mover y que vea el dedo moviéndose y ya no tener fías ni problemas Bien, la residuales. verdad, vos dijiste un problema, una solución transitoria que muchas veces puede ser definitiva, ¿no? Depende de la patología. Sí, Eh, em, obviamente. yo para no retrasar los casos, no sé si acá Seba Patricio pregunta si algo, me imagino que debe ser si hay un sol de SAI. Le pregunto a todos, yo no lo he usado, yo he usado el ligamento Taxor, que me ha resultado Sí, bastante bien, pero tienen un costo bastante alto realmente no he visto grandes diferencias con usar esto que acaba de presentar Marcelo. sí, el Eh, ligamento taxor es ese que está un resortecito de los dos exacto, lados. Sí, sí, sí. Yo, obvio, sí, si uno tiene posibilidad de tener algo mejor, pero esto es importante ya tenerlo hecho previamente, comprar los protectores para la piel, comprar las bandas que se usan en odontología y tener todos empauchados y esterilizados para poder colocarlos dentro de la primera semana. Ese es el lema que estamos siguiendo, digamos. bien, genial, Marcelo, muchas gracias. Bueno, Muy claro, yo, y además muy importante tener esto. Entonces, bueno, vamos a pasar. Alberto, estás ahí, ¿no? ¿Puedes Sí, compartir sí. vos tu pantalla? Si Marcelo deja de compartir la ahí ya suya. le dije. Sí, sí, yo estoy. Sí. No, para Alberto Enríquez, que va a presentar. Hola Alberto Borghi, ¿cómo estás? Alberto Enríquez, que va a presentar el caso, es el que estoy hablando. Igual, buen día para todos. Buen día. Buen día para todos. Hola Aldo, hola ¿Cómo están? Juanca. Buen día a todos.
Bueno, buen día. Bueno, tenemos un caso a resolver que por eso es la idea de traerlo a colación y a discusión con los asistentes. Primero vamos a presentar un poco el paciente. Es un paciente masculino de 28 años, deportista, dominante derecho, con una cirugía previa hace 10 años, la zona de lesión que es el codo. Un dolor en reposo de 2 en 10, en actividad de 9 y 10. Y la expresión es que no puede realizar la actividad deportiva, no puede realizar deporte. El paciente fue previamente tratado por una lesión osteocondral que tuvo en el codo derecho, una osteocondritis disecante, y presenta sintomatología nuevamente. En general, como para recordar algunos asistentes o traer algo a colación, es de etiología incierta, la osteocondritis disecante, afecta muchas articulaciones y cuando afecta el codo, principalmente a la zona del capitellum, está asociado a aquellos movimientos, mecanismos que incluyen carga excesiva en valgo, por lo cual los pacientes mayormente afectados son los pacientes jóvenes, deportistas o atletas, que incluyen actividad deportiva que tenga que ver con un mecanismo overhead o lanzamiento por encima de la cabeza, ¿no? Preferiblemente es de brazo dominante, inicio progresivo durante la actividad del cuadro doloroso, y está asociado a la disminución del rango de movilidad. Cuando los pacientes son asintomáticos, el tratamiento conservador ha presentado tener buenas tasas de alivio, un 84-88%. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico está también indicado en aquellos pacientes, sobre todo en los que tienen falla del tratamiento conservador, presentan síntomas mecánicos o una lesión inestable, que es la correspondiente a un fragmento, un cuerpo libre, una fragmentación de la zona o desprendimiento del cartílago, ¿no? Bueno, en cuanto al caso a tratar, estas son las imágenes que contamos el día de hoy, en las que vemos una zona de lesión correspondiente al capitellum, con un pequeño fragmento libre. Aquí tenemos una reconstrucción tomográfica, como se ve, reconstrucción 3D, perdón. Y vemos que es una lesión relativamente de un tamaño moderado para la zona en la que está ubicada, ¿no? De 7.8 milímetros. Y bueno, teniendo esto en cuenta y revisando un poco la bibliografía, lo que se habla mucho es que cuando tenemos un fragmento viable, lo principal indicado es la respiración del fragmento. También hay otros mecanismos como la estimulación de la médula ósea, que son todos aquellos métodos abrasivos, como las perforaciones o las microfracturas. También hay cabida para la regeneración celular, hablando del trasplante o el injerto de condrocitos. Todos estos métodos teniendo como problema fundamental, excepto por la fijación de fragmento óseo, que su mayor problema es cuando es difícil fijarlo, pero la estimulación de médula ósea y la regeneración celular tienen como problema que difícilmente reconstituyen la superficie articular, y se ha encontrado que parte del tejido que se va formando ahí es rico en un fibrocartílago que no termina de ser del todo viable como superficie articular. Así que también tenemos las opciones de los autoinjertos y aloinjertos, que es más o menos lo que tenemos en los siguientes trabajos. Bueno, antes de pasar, lo que habla un poco, ¿no? Fijación in situ para los fragmentos de buena calidad. Cuando es un fragmento pequeño o inestable, los autoinjertos han presentado tener buena aceptación.
Y en cuanto a los fragmentos grandes, regeneración celular, que tiene muchas limitantes, incluidas la manipulación celular, y en cuyo caso los alinjertos han demostrado ser un poco más complacientes. En cuanto a los alinjertos, estos tienen el detalle de que en general, por el periodo que se mantengan congelados o que pase al tiempo de la colocación, va a disminuir mucho la viabilidad de los condrocitos. Se ha demostrado que igual que el uso de agentes cleroprotectores como glicerol o dimetilsulfato, aumentan la viabilidad de los condrocitos, 40% con glicerol y el 80% con el dimetilsulfato. Aún así, está demostrado que los alinjertos frescos, como el trabajo de Rosen, funcionan mecánicamente mejor, aunque no hay diferencia alguna de si los fragmentos del alinjerto congelado, no hay cambio si lleva un año congelado, 6 meses o 4 años, la viabilidad del condrocito es muy similar, así que no hay diferencia en eso. Lo cual nos da, frente a los frescos, una ventaja en el sentido de que la disponibilidad es mucho más asequible, ¿no? Perdón que te interrumpo, Alberto, a mí no me quedó claro, por lo menos cuando recién dijiste, yo te digo lo que yo tengo en la cabeza y vos estuviste revisando la bibliografía, ¿no? Pero mi idea es que el autoinjerto tiene mayor viabilidad de condrocitos y que el aloinjerto, más allá del tiempo, como decís vos, es independiente, pero en general la viabilidad es menor. ¿Eso es así? Sí, sí, totalmente. Cuando hablaba acá de injertos frescos, me refería realmente era a cadavéricos que no excedan el tiempo de 3 semanas. Los autoinjertos los voy a tocar ahora en breve. Perfecto, perdón. Y bueno, muchos de estos trabajos están realizados en articulaciones grandes, como el caso de la rodilla, y en cuanto a los alinjertos, ya sean frescos de cadáveres o que estén congelados por un periodo de tiempo, se ha encontrado que tienen buenos resultados en aquellos pacientes que no excedan los 35 años, que la sobrevida de estos parece ser que es del 75% hasta los 15 años, y en general los pacientes presentan un grado de satisfacción muy bueno, el 86%. Sin embargo, tienen ese detalle y es que la habilidad del controcito disminuye mucho en las primeras 3 semanas, incluso hasta un 67%. Así que tuvimos la oportunidad de encontrar una pequeña revisión sistémica de este año, hace unos 4 meses que fue publicada, en el que analizaban 18 estudios que involucraban 446 codos, con un rango de edad de pacientes bastante favorable, de 10 a 45, y ellos en su serie de revisión encontraron que en aquellos pacientes que estaban en los que se usó autoinjertos, que fueron en 17 de estos 18 estudios, tenía un retorno de actividad entre un 62 y un 100%, y la mejoría en los valores del Timmerman-Andrews Elbow Score, que afortunadamente en estos estudios se encontró que todos usaron este score para evaluar la evolución postoperatoria de sus pacientes, fue muy buena, y la tasa de recuperación fue bastante baja, un 0,26% en toda la serie. Concluyeron ellos de esta manera que los autoinjertos están muy indicados en aquellas lesiones de osteoconductitis disecante del capitellum, sobre todo lesiones grandes, tienen pocas complicaciones, altas tasas de vuelta a la competitividad, y las complicaciones son realmente relativamente pocas, con muy baja morbilidad de la zona donante. En esta serie, las zonas donantes principalmente fueron zona de no apoyo de un cóndilo femoral, en la mayoría de los casos, y en 4 de los estudios fue cartílago de la costilla. Así que bueno, ahora me gustaría un poco escuchar lo que nos pueden aportar frente a este caso, teniendo en cuenta los diferentes métodos
que aún poseemos, yo quise marcar y dejar que las microfracturas y las perforaciones, a pesar de que las son disponibles, son fáciles, hice un procedimiento relativamente rápido, los dos. Me parece que en este caso, que ya viene siendo una reintervención, quedan un poco fuera de área. Me gustaría enfocar, si alguien tiene experiencia, sobre todo en estos tres tipos de tratamiento que tenemos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero no, quisiera ver que en este momento entrar un poco en la Alberto, discusión. si te parece, poner y dejar las imágenes así y quedan abiertos entonces los micrófonos de quien quiera opinar y hacer algún aporte. Pienso que para ordenarnos un poco, porque hoy tenemos la suerte de tener otro caso también, y quizás las preguntas que probablemente todos nos estemos haciendo, si esto haríamos un abordaje artroscópico abierto, si fuese abierto, qué abordaje usar, si usaríamos autoinjerto o aloinjerto, y qué se le puede decir al paciente de 28 años, deportista, muy deportista, respecto del futuro de su codo. Pienso que la discusión tal vez, estos serían los ejes de la discusión, alguno más que a alguno se le ocurra. Vos sabés que esto se llama enfermedad de Panner, es la osteonecrosis del capitellum. Yo realmente vi dos en mi vida y hace mucho tiempo. Y en aquel entonces lo que se proponía era directamente la cupulectomía. Tanto es así que yo, una chica muy joven que hacía gimnasia deportiva, inclusive compitió en los Panamericanos, hizo la enfermedad de Panner, la osteonecrosis del capitellum, y a mí me daba no sé qué, una chica tan joven, hacerle una cupulectomía. Y además yo pensaba, pero ¿por qué sacar algo sano si lo que está enfermo es el capitellum? Entonces a mí no me terminaba de convencer. Y yo le pregunté inclusive al jefe, al doctor Zancoli, qué le era lo que le parecía, y en aquel entonces no había otra. Pero yo me negué a hacer la cupulectomía y le hice la capitelectomía. Y la paciente estuvo bien, ¿viste? En ese entonces. Claro, te estoy hablando de la época pre-injertos estos de otros cocitos, que esos empezaron todos con los de rodillas, y bueno, no, realmente en eso no tengo experiencia, pero son enfermedades muy raras y las únicas que tuve fue hace mucho tiempo. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más que quiera opinar? Esto me imagino, yo no se sientan tocados, por favor, en absoluto. Estoy mirando a través de la cámara a la gente con mayor número de canas, que como dice Alberto, esto tampoco es algo tan frecuente como para que todos hayamos visto o tratado muchos, ¿no? ¿Puedo opinar, Enrique? Siempre manda las canas, siempre manda las canas. ¿Quién estaba? Espera, ¿estaba Jorge ahí que quería hablar? Jorge, él es muy humilde y yo sé que ha hecho una extensísima revisión del tema hace poco, así que seguramente tenga mucho que aportarnos. Antes de que pasemos a... Después, entonces habla Jorge y después Juanca. Lo que primero creo es que sí, que es una patología súper poco frecuente, que al parecer está muy bien descrita en otros países donde principalmente el lanzamiento es una actividad muy frecuente, como se da en los niños, porque es una patología que se da en la adolescencia. Seguramente este paciente a los 10 años, si fue operado de esto, debe haber sido algo de eso al principio. Pero lo que veo acá, que lo primero y es importante, es que no afecta a la columna lateral del capitellum, cosa que el paciente tiene que saber que la evolución a la artrosis que tiene que saber que va a generar posiblemente, va a ser mucho más lenta. Y por otro lado, me parece bastante pequeño el fragmento, 10 milímetros. La diferencia entre... Si el paciente, creo que si tuviese menos de 20 años, pensaría muy claramente en hacer algún injerto. Con 27 años debe ser muy deportista, seguro que sí,
pero no debe, no sé si, o no lo dijeron, no es un deportista de élite, y eso es importante, porque el paciente posiblemente pueda mejorar muchísimo con la resección del cuerpo libre, que al parecer en la imagen del medio tiene un cuerpo libre o está en eso, y puede ser beneficiado con eso, con solamente la resección del fragmento y una microfractura del lecho. Y con respecto al abordaje, en mis manos creo que lo haría abierto, pero bueno, en las manos de Enrique seguramente muy bien le va a ir artroscópicamente, así que, pero nada, eso tengo para opinar. Juanca, por ahora tenemos una cupulectomía que Alberto no le haría, un exéresis de cuerpo extraño y drilling por vía... Jorge, antes que pase a Juanca, ¿qué abordaje le harías para esta lesión? Una artrotomía por vía lateral. Vía lateral, y vos pensás que por vía lateral tenés buen acceso ahí para hacerle el drilling. Es una buena pregunta. No lo sé. Según lo que vi en imágenes y lo que he visto en las cirugías de artrotomía, puede ser que no, pero no lo sé, no estoy tan seguro. Juanca, la práctica no lo tengo. Sí, alguna preguntita. Tenía una cirugía previa, ¿no es cierto? Dijeron. Sí, hace 10 años. 10 años, a los 18 entonces. Exacto. No, porque primero hay una disquisición, podríamos decir, semántica, que a veces se trae confusión. Y uno es que la enfermedad de Panner se ve, como dijo Jorge, en los chicos. De la edad promedio que está descrita son los 9 años, los 5 y 9 años. Y que tiene una evolución tórpida inicial, pero muy buena al final, y se resuelve casi sola. Después de la adolescencia, cuando aparecen después de la adolescencia, ya esto es un caso de tipo llamado de osteocondrosis, osteocondritis disecante, pero no sería una enfermedad de Panner. Eso a veces trae confusión. Y estas, las que aparecen en la adolescencia, son las que habitualmente pueden llegar a traer problemas o no poder dejar al paciente que vuelva al deporte. ¿Qué tipo de deporte hace el paciente? También es muy importante, porque sabemos que esto tiene la injerencia de la carga en valgo del deporte que pueda estar haciendo el paciente es trascendente. Y a veces juega al tenis, al pádel, es un multifacético, multitask, pero además realmente muy comprometido con el deporte, ¿no? No es que lo hace, es un tipo que le dedica mucho tiempo, es muy importante para él. Y bueno, le diría que cambie de mano, que empiece a pegar con la otra mano. Pero bueno, y después, bueno, yo no tengo experiencia con estas, es algo que no es muy común, gracias a Dios, pero lo que sí, algo de lo que dijo ahí Jorge es importante, el tipo de localización, el fragmento, creo que esas cosas marcan si uno intentaría tratar de hacer algún tipo de injerto o simplemente una limpieza, porque si ustedes van a la bibliografía o ven las estadísticas, ese último trabajo multicéntrico que presentó Alberto tiene de 68, si no vi mal, a 100% de diferencia de buenos resultados. O sea que hay un rango muy importante. Y bueno, habría que ver por qué en un trabajo es de 100% de recuperación y en otros de 62%. O sea, ahí es medio raro eso. Lo concreto es que están reportados buenos resultados y vuelta al deporte simplemente con la perforación y la resección, con lo cual, si este fragmento es chico, por ahí habría que ver, yo se lo mandaría a Enrique o a Carlos, porque creo que es artroscópica por la localización, por la movilidad que le puede dar al paciente y si es deportista. Y ahí evaluaría si le hago una resección simple con perforaciones o intentaría algún tipo de injerto y demás. Pero Juanca, creo que iría por... Antes que pasemos a alguien más, ¿qué abordaje? No, creo que yo te la mando a vos o a Carlos, porque no, pero te lo digo honestamente, no es que no se pueda hacer,
Creo que por un abordaje lateral se podría llegar, es dificultoso, pero me parece que uno tiene que ser consciente de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, y siempre el paciente tiene que estar primero. Por eso es una cosa que no hay duda. Con lo cual, me parece que en este caso yo trataría que se hiciera artroscópicamente. Bueno, mientras pasamos a Carlos, que veo que entró. Carlos, yo les digo a todos, seguramente lo han visto, él no ha salido de dentro de la pantalla de ninguna de sus computadoras en las últimas 72 horas, estuvo full time, así que agradecemos que esté acá. Y yo le voy a dar la palabra a él porque seguramente sea quien más experiencia tenga, antes de que eventualmente alguno más quiera opinar, que puede ir levantando la mano para que no se hagan bache de silencio. Y entre ellos también está hoy con nosotros Guille Maujo, a quien saludo y le doy la bienvenida y nos alegramos enormemente que esté acá. Guille también, eventualmente, Guille es un eximio artroscopista, no sé si tendrá experiencia con esto, pero Carlos, si estás ahí, ¿qué pensás? Más a esta patología no se le puede sacar. No sé si me están escuchando o otra vez Ahora hay sí. un boicot. No, yo te habilité el micrófono que tenías enfocado. Carlos, yo no entiendo qué pasa con los No, micrófonos. sí, es intencional, Además, es intencional. Lo que me llama la atención es que siempre es en este Ateneo, no es en otro lado. No. Me quieren silenciar, es que estoy muteado. La palabra correcta, estoy muteado. Bueno, escuchen. Bueno, más de lo que se dijo, me parece perfecta lo que habló Alberto y todo lo que se dijeron, inclusive lo de Alberto Borghi de hacer una copulectomía, han sido parte de esta patología que obviamente no es frecuente. Yo tuve oportunidad de hacer 3 casos de esto artroscópico. Y la verdad es que es de tanta facilidad y la visualización del capitelum en forma artroscópica es tan fácil que si ustedes supieran, sobre todo los que no hacen artroscopía, que uno entra, esta como está ubicada en el medio, casi en el ecuador, en el sentido o en la parte sur del capitelum, uno puede entrar tanto por delante o por detrás. Si uno coloca el codo en extensión, como está acá, en la imagen de la derecha, puede entrar por delante. Pero si uno coloca el codo en flexión, como habitualmente uno lo opera, lo tiene el capitelum detrás, por la vertiente lateral. Entonces uno tiene una imagen, el artroscopio tiene esa cosa fantástica, que uno entra y tiene una imagen. Es una imagen que es muy interesante de verla, porque uno cuando entra, y a veces la tenés que descubrir con el palpador, porque si vos no pones palpador y no lo tocas, no te parece que estás hablando de la misma imagen. Pero el palpador en forma inequívoca, me pasa igual que lo que ocurre en la imagen del Kienbock, cuando uno opera un Kienbock, hace una visión artroscópica antes de operarlo. Uno toca una pared que tiene continuidad absoluta, pero el cartílago se hunde, es como una manteca que está ahí. Y no hace falta, entra con un pequeño esfuerzo y con una pequeña raspa va empezando a debridar la imagen que tiene enfrente. Y claro que cuando uno termina de sacar ese fragmento que está suelto, quedó un agujero grande. Ese agujero no es un problema. Uno puede hacer perforación o no, pero le pone el shaver hasta que sangre y ahí lo deja. ¿Qué es lo que va a ocurrir después con el tiempo? En el tiempo se hace un tejido fibrocartilaginoso como ocurre en la rodilla o en cualquier articulación, y que compensa básicamente, y los esfuerzos, como están chicos, yo no pondría injerto osteocondral. Bueno, osteocondral puede ser, pero autoinjerto no le sacaría, porque la rodilla, si ustedes tienen suerte, no tiene gran morbilidad, pero si a veces queda molesto, es otra conversación, porque tener un problema en el codo es una cosa, y una osteocondritis de rodilla y habla
quien la padece a la osteocondritis. Yo tengo, y es completamente diferente. Para un deportista eso es deleterio. Primero, y yo le sacaría nada más con eso. Ahora, por supuesto que siempre está, yo de elección, pero lejos, digo, artroscópico, porque la artroscopía te da la oportunidad de ver la magnitud completa de lesión. Y aparte uno percibe que cuando uno le hace un agujero o saca el tejido que está flojo, porque está flojo, pero hay que palparlo para darse cuenta, porque no es que uno va y encuentra un tejido así. Artroscópicamente se ve enorme, eso también les quiero decir. Con esta imagen uno va a ver una imagen grande, porque el artroscopio tiene 4 por de magnificación, tal modo que uno ve una imagen bastante grande y puede creer que le está sacando todo el capitelo, pero no es así. Y como bien dijo Jorge, está en la vertiente interna, que es menos problemática que tenerlo en la vertiente externa. Y finalmente, te digo lo siguiente, en los casos que yo operé, en el último caso que operé, tenía 3 cirugías previas, 3, de las cuales 2 se la hicieron, 3 cirugías previas, exactamente. Y la razón de por qué lo operaron, no dudo en este caso, si lo operaron, le fue por la epicondilitis, no tiene ninguna otra, porque en muchos casos produce un dolor mucho menos intenso que la epicondilitis o la epicondilalgia, pero que se parece bastante. Y cuando el traumatólogo uno mira, esto por definición, uno mira la cara lateral del codo y el paciente viene con dolor en esa zona, está pensando en epicondilitis por una cuestión lógica que es numérica. De 100 pacientes te van a aparecer 99 con dolor en el codo, que son epicondilitis, tendinopatías o plicas o lo que quieran, pero que no están pensando en otra cosa. Y yo, que este es un paciente olímpico que era de vela, era de Uruguay, tenía 24 años, y yo lo operé de una epicondilitis, porque nunca vi, cuando el paciente me vino a ver la primera vez, la verdad es que me comí la imagen, era como, yo había visto ahí en la resonancia magnética, y estaba bien hecha, no es que era resonancia, no era como esta que tenemos acá, que es regular, o la tomografía, era una imagen casi perfecta, y yo no la pude, lo que pasa es que lo operé, y cuando lo operé volví a ver la imagen, y ahí comprendí que había hecho un error, que había hecho un debridamiento, como si fuera una epicondilitis, ahí, sacar un poquito de cápsula, qué sé yo. Y este paciente, al año volvió, que el paciente anduvo bien un par de meses, y después comenzó con el dolor, y venga para acá de vuelta, y lo operé, y cuando vi la imagen, claro, digo, qué burro que soy, que no me comí esta imagen, que era una imagen menor de la que estás viendo todos acá, pero se veía pero era del tamaño así como la que estás mirando vos. Claro, la vez que lo hice, que le metí el artroscopio, vi con absoluta claridad, y te digo que me costó encontrar el lugar, porque yo pasaba el palpador y no veía, hasta que no hice un poco de presión, ahí cuando empezó a moverse, se empezó a mover como una especie de campana, así, dentro de la articulación. Y bueno, y la saqué y el paciente anduvo bien y demás. Pero yo te lo digo, Enrique, que si lo vas a operar por cualquier forma, no sé de quién es el paciente, esto es lo que hay que hacer, número 1. Pero digo yo que lo que me pasó a mí, yo operé 3 pacientes de esto, y los 3 casos mejoraron, pero no era una mejoría así que extraordinario, que a pesar de uno tener la percepción de que el paciente lo curás, le sacás lo que vos creés que le está provocando la patología, el paciente mejora, pero siente un pequeño dolor, y yo tuve pacientes que sienten que vuelven a la consulta, mejoraron, que por ahí vuelven a los chicos de jóvenes, 24, 28 años, vuelven a la actividad deportiva, pero es como si en algunos movimientos sintieran alguna molestia.
Pero es lo Carlos, que hay que hacer. Y por escucha, último sí, agrego, cirugía abierta se hace por una vía de Kocher. Esto que tenés acá, se hace por la vía de Kocher. La vía de Kocher la haces como si fuera el lado over the top, así, se entra por arriba, no se entra directo a la articulación, sino apenas hay que levantar algunos extensores y cuando uno ya aborda la cápsula, los ligamentos está prohibido tocar, pero es posible hacer una disección sin necesidad de sacar la cápsula para esta patología. Entra uno así y le hace un curetaje y no tiene que hacer una cosa. Es decir, no son incisiones grandes y se puede abordar, les aseguro. Pero yo, de hecho, bueno, no sé si alguien vio la charla de ayer, creo que algunos sí, pero yo no hablé, porque era medio largo, entonces yo no hablé de los abordajes laterales, pero yo tengo videos de abordajes laterales y abordajes mediales. Entonces, videos hechos en cadáveres, donde uno puede ver cómo uno puede abordar, y cuáles son los límites que uno puede tener para abordar el capitelo. Pero bueno, no, Carlos, hasta ahí va. yo acá, Guille Maujo levanta la mano y si te parece, una vez que hable Guille, yo tengo, digamos, el caso sí es un paciente mío y digamos, te voy a dejar algunas observaciones para que vos cierres porque hay algunas cosas que a mí se me plantean. Probablemente vos que has tenido bastantes experiencias, cerrar el caso. Guille, ¿cuál es tu aporte? Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Yo lo primero que me gusta en este tipo de cosas, que vos sabés que es una lesión que me gusta estudiar, que la estudié un montón, es hacer una diferenciación en cuando es realmente una osteocondritis disecante, patología que se tiene que haber generado en la adolescencia con cartílago abierto, eso es imprescindible, de la lesión osteocondral del paciente ya adulto, que tiene esa microinestabilidad que decía Alberto cuando hablaba de la lesión en particular. El paciente que tiene una lesión osteocondral nos obliga a pensar también en la estabilidad o en la suficiencia del complejo medial. Porque lo que yo encontré en muchos casos de estos es que en dos pacientes habíamos hecho una artroscopía, hicimos lo que dijo Carlos, hicimos el curetaje y la perforación, pero el paciente no anduvo bien y lo que realmente yo creo que me había comido era una microinestabilidad del complejo ligamentario medial, a partir de lo cual siempre lo que hago es revisar el ligamento interno porque creo que no está roto la microinestabilidad en valgo que genera un aumento de la carga anterolateral y o genera la lesión o no deja que cure. Entonces, a veces es causa de recidiva de la patología o de la falta de mejoría, ¿no? Y creo que la utilidad de la artroscopía, yo le doy una utilidad fundamental que es, si bien las clasificaciones, como dice siempre Carlos, no son para memorizarlas, clasificar artroscópicamente esta lesión, aunque sea darle una mirada artroscópica, a mí me sirve para saber si sigo artroscópico o si necesito cambiar de tratamiento. O sea, usar la clasificación de la ICRS o de Bradley para poder ver el tamaño de la lesión que no sea superior a los 12, 13 milímetros en su diámetro mayor, y si es un grado de 3 a 4 donde ya el fragmento o está libre o está perdido, nos hace a veces cambiar el plan de tratamiento y yo creo que en ese caso es donde uno sabe que tiene un poquito menos de chance de que, porque ya hay una lesión subcondral en la 3 y en la 4, y probablemente el paciente no termine de hacer la cobertura total y el paciente no ande del todo bien y nos obligue todavía más a mirar el complejo medial a ver cómo está. Pero para el que no hace artroscopía, lo único que le diría es lo mismo que dice Carlos, que lo hagan y que lo vean, porque se ve muy bien, pero hay un solo detalle técnico que a veces se pueden encontrar, que es por dónde hacen la microperforación. Porque van a estar mirando por el portal medial
van a estar trabajando por el portal lateral, no hagan el portal anterolateral distal si no están seguros de hacerlo, porque acuérdense que está muy cerca del nervio inferior, y a veces no es fácil si no están del todo acostumbrados y digamos, la ubicación de la lesión es más tendiente a la vertiente medial, no es fácil ubicar la punta cuadrada o con lo que quieran hacer el PIC. Entonces, tengan cuidado en ese caso, recuerden la cercanía entre el portal anterolateral y el interóseo posterior para que al pasar con el elemento que estén haciendo el PIC, no lo lleven puesto, sobre todo si llegan a usar tipo un BUR o alguna estructura artroscópica que pueda comer al entrar o al salir del portal artroscópico, ¿no? Eso Guille, sí. yo voy a tratar de, al ser el caso mío, de dejar pendientes algunas preguntas para darle un cierre y eventualmente ver si presentamos el siguiente caso. Y quiero decir, digamos, de manera lo más sintética posible, algunas cosas que se dijeron y recalcarlas, y algunas dudas que todavía me quedan. Me parece muy bien el comentario que hizo Juanca sobre la disquisición con la enfermedad de Panner y lo que es después una lesión osteocondral. Me parece muy importante destacar que las de peor pronóstico son las laterales, las lesiones laterales, como se dijo, y creo que lo dijo Jorge, y esta es una lesión más medial, pero también quiero destacar que es un paciente de 28 años inteligente, cuando digo inteligente es muy inteligente, y tiene 28 años, y que lo primero que dijo cuando uno le dice, mira, yo empezaría haciendo artroscopía, lo más probable es que, esto es lo que yo le dije, es que se te reseque ese fragmento y eventualmente se hagan unas microperforaciones y con eso ver, doctor, eso es lo que me hicieron hace 10 años. Bueno, en realidad, eso, y yo estuve leyendo y a mí me hablaron del injerto osteocondral. Esto es la conversación real. Entonces, verdaderamente yo el OATS en el codo no lo hice nunca. Repasamos la bibliografía. Me encantaría poder hacerlo de manera artroscópica. Ahora, a quienes no hayan hecho artroscopía y a la facilidad que dice Carlos de ver la lesión, con la cual coincido y que además vamos a ver en una lesión grande, acá se plantea el tema y por eso yo insisto tanto con el abordaje. Si uno hace, digamos, en primer lugar, llegar con un ángulo de 90 grados a poner un taco en el hipotético caso de pensar en hacer un autoinjerto, a mi manera de ver, y yo que pongo el paciente en decúbito lateral, no es fácil, porque está la cúpula radial y hay que entrar en un ángulo perfecto. Con lo cual, a pesar de probablemente compartir cierto ego de cirujano que seguramente todos ustedes tengan, no creo que yo sea capaz de poner de manera artroscópica en algo que no tengo experiencia con el ángulo exacto. Entonces me empecé a preguntar hacerlo abierto. Y hacerlo abierto, yo creo que haciendo un abordaje lateral, uno no llega a tener el ángulo de acceso de 90 grados perfecto. Miren la lesión en el perfil, para llegar al medio del codo y entrar en 90 grados. Con lo cual, hay varios cirujanos que hacen esto con un abordaje posterior y entran en la columna lateral, pegado al lado del olecranon, y la lesión se ve perfecta. Y entonces ahí sí, con el codo en flexión, máxima flexión, o sea, la cúpula del radio pasa para adelante, la lesión queda atrás y uno puede entrar con ángulo exacto necesario, estoy hablando en el hipotético caso de poner un autoinjerto. Y finalmente, decir que yo al paciente lo que le ofrecí es empezar con una artroscopía, hacer debridamiento y hacerle un drilling, decirle que su codo no va a volver a cero, batalla se gana de consultorio, frase célebre de Carlos, que si veo propicio le haría un autoinjerto, para lo cual le dejaría preparada la rodilla. Yo en un primer momento había hablado de aloinjerto y después cuando leí la bibliografía me convencí que si le iba a hacer algo, le hacía un autoinjerto
Y destaco también lo que dijo Carlos, que por lo menos, fíjense que el metaanálisis que presentó Alberto muestra 446 casos, la morbilidad en la zona dadora es muy baja. O sea, la osteocondritis uno la puede tener en distintas zonas en la rodilla, pero para ser sitio dador es muy bajo. Entonces, final, artroscopía, probable drilling, dejar preparado autoinjerto. Si voy a hacer el autoinjerto, había un abordaje, y acá es donde, Carlos, te pregunto si te parece lógico o no, un abordaje posterior, por lo que yo creo el acceso. Yo seguramente no sea tan idóneo en hacer un gran abordaje como lo podrías hacer vos desde lateral, y si pensás que el autoinjerto es... hay que condenar a este cirujano Pereira por lo que va a hacer. No. Si el paciente, ¿viste? Porque yo presumí, como no vi todo el caso, presumí que lo habían operado de una epicondilitis. No sé, pero si le hicieron perforación y qué sé yo. Perdón, antes que termines, quiero aclarar que en el examen físico pusimos especial énfasis en que no sea una epicondilalgia, y Guille en también evaluar la inestabilidad medial, que por lo menos clínicamente a mí no me pareció. Perdón la interrupción. Jorge, te dejo, Carlos. Sí, no, un segundo, Henry, mirá, yo te digo una cosa, si no, yo lo tuviera que abordar tal como dije. De hecho, artroscópicamente, el portal de visión que vos tenés que hacer es un portal posterior, porque el portal anterior acá te deja mirando la mitad de la lesión, no la podés ver entera. Pero si colocás la cúpula en máxima flexión, a vos te permite ver, te digo, casi el 99% de la lesión. Lo único y si lo vas a poner, le va a hacer un autoinjerto, bueno, la gente que hace rodilla y qué sé yo, tiene las trefinas. Yo, de hecho, Henry, si necesita, yo tengo trefinas que tienen centímetro y medio, y son más chiquitas también, porque sacar con la trefina un segmento, una pastilla de 1 centímetro de profundidad, no te va a costar demasiado. Es la misma que vas a usar acá, uno saca las proporciones y le coloca, ¿no? La gente que hace eso, nosotros con los defectos chicos nunca pensamos que es necesario, pero si ya le vas a hacer eso y nadie te va a acusar de nada porque está dentro de las opciones que uno tiene, lo haría como te estoy diciendo. Esto se entra a pesar de que uno lo mira así, uno entra por detrás y ve claro que hay que pensar en la posición que uno lo opera, ¿no? Yo lo opero así como si estuviera operando una paleta humeral. Entra por atrás, que es bastante fácil, y uno puede mirarlo, y cuanto más querés ver la lesión, más flexión de codo pone, y se expone prácticamente todo el capitelo. Y por atrás, lo que hay que saber es que el complejo lateral también tiene ligamento. Que sí hay que saber que si uno tiene que sacar o cortar parcialmente los ligamentos, esto nunca es un problema, nunca. ¿Por qué? Porque lo vas a reparar, porque no que uno tiene que terminar de colocar el injerto y te vas a tu casa, no. Tienes que sacarlo, ponerlo y repararlo y protegerlo durante un tiempo, que tampoco es mucho, pero yo lo haría así, Enrique. Yo también pienso que lo mismo. Si ya se habló de eso, y no me parece mal, porque pues si yo te dijera que el debridamiento y esto alcanza, bueno, estarían macaneándote, porque no todos los casos son iguales. Y quiere que le diga algo más. Yo operé osteocondritis del capitellum, de la cúpula radial, junto con el capitellum. Pero tenía 60 grados de las 360 que tiene, 60 grados por lo menos tomado por el borde, que es lo que cada vez que pronosupinaba se sentía un crack muy suave, y tuve que entrar ahí ya abierto, porque eso es muy difícil hacerlo artroscópico, abierto, y entonces sacarle un fragmento con perforación y nada más. Los casos que hice no tienen que ver con el autoinjerto ni el aloinjerto, con estas cosas. He hecho, por supuesto, aloinjerto para esto, pero
por lesiones mucho más grandes, ¿no? Por este tipo de lesión. Pero Enrique, te va a ir bien, porque creo que sos un tipo prolijo y le vas a hacer de la mejor forma posible, tenés mucho sentido de autocrítica, te va a ir bien. Te va a ir bien. Y quiero recalcar esto que dijo Guillermo Maujo, porque esto que dijo es muy importante. De los cuadros diferenciales que tiene el epicondilitis o epicondilalgia, entre los cuales este es uno, está la inestabilidad, la microinestabilidad del codo. Inestabilidad que la microinestabilidad está causada no solamente por el complejo lateral, sino también por el complejo medial. Y entonces si notás que se te abre un poquito, tiene un poquito de juego, ¿qué es lo que se hace cuando uno tiene una microinestabilidad? Artroscópicamente acá, ¿hay una sutura, reparación de ligamento? No, se hace un shrinkage, la aplicatura térmica, esto que se hace, si tenés la opción para hacerlo, es complicado porque el nervio cubital del lado medial lo tenés ahí cerca, así que a esto hay que hacerlo con mucha delicadeza y de un borde. Esa es mi experiencia. Una pregunta, Enrique, Carlos o Guillermo también, que habló del ligamento medial. ¿Esto se puede definir en consultorio en el examen físico si tengo una deficiencia de ligamento medial? Yo cortito, a mí me parece, salvo que sea grosera, me parece todavía hoy difícil detectar, aún haciéndole el examen contralateral, etc. A mí me parece difícil. Pero yo pido disculpas, Jorge, porque lo tenemos a Fer con un caso que vamos a hacer un caso más cortito. Puede ser, no sé si alguien, Guillermo o Carlos, quieren aportar algo de eso, pero si no, Alberto, por favor, deja de compartir y mientras va subiendo la presentación, Fer, si Guille o alguien quiere hacer algún comentario de la pregunta de Jorge. Sí, breve a lo que dijo Jorge. Tanto en lo que yo te doy mi experiencia como lo que dice la bibliografía, Jorge, no hay ningún método clínico o de imagen que te confirme o te niegue una microinestabilidad. Incluso hay mucha gente que defiende, yo hago en arco en C y miro si me parece, eso no es verdad, por lo menos en la bibliografía y en mi experiencia. Andá y tocalo y como dice Carlos, tratá de sentirlo y a veces es más por asociación de la lesión y la ubicación que te das cuenta, si tiene relación o no la insuficiencia medial. No lo vas a encontrar roto al ligamento, lo vas a encontrar cuando vos ves mucho artroscópico, te das cuenta que es una pared lisa, firme y tensa, el anteromedial. Cuando lo ves, está insuficiente, es una víbora, una cosa media suelta, media rara, que apenas lo tocas con el vapor se retensa. Pero ojo, lo que dice Carlos, ¿dónde le pones el vapor? Pero no existe una maniobra clínica o de imágenes dinámicas que te confirme la insuficiencia del complejo medial. Ok, gracias, Guillermo. Tenemos unos minutos para a Fer de Negri, que va a presentar un caso. Fer, ¿qué tal? Todo suyo. Buen día, ¿se me escucha? ¿Se me ve bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Fernando de Negri, jefe de residente del Sirio Libanés y, si Dios quiere, futuro fellow junto a Marcos del fellow. ¿Pasa? Ahí está. Bueno, es un caso de un paciente de 22 años que sufre un accidente de moto versus auto, sufriendo un trauma directo sobre su mano derecha, que es su mano hábil, sin antecedentes de importancia. Estas son las radiografías al ingreso por la UAR, frente oblicua y perfil. Se observa un trazo en el segundo metacarpiano, un oblicuo corto, un tercer fragmento en el tercero, otro oblicuo corto en el cuarto y uno aparentemente a nivel del cuello en el quinto metacarpiano. Estas son las partes blandas, está bastante dematizado, sin dolor. Y bueno, para ir adelantando un poco por el tiempo, tenemos dos escenarios y dos alternativas, un tratamiento quirúrgico conservador, y planteamos si hacer algo percutáneo abierto, utilizando clavijas extra o endomedulares, tornillos endomedulares, tutor externo, o si lo hacemos abierto con un cerclaje, tornillos en compresión, o a eso agregándole placa y tornillos. Quería preguntarle qué elegirían, con qué metacarpiano empezarían y qué abordaje utilizarían.
Opiniones, micrófonos están abiertos para quien quiere ir levantando la mano. Vuelvo a la radiografía. Si no hay opiniones, continúo. Seguí entonces, Fer, mientras la gente piensa. Seguí Dale. un poco más. Bueno, a la hora de buscar bibliografía, no hay mucha bibliografía que hable específicamente de fractura múltiple metacarpianos. Esta review de 2014, que hace una revisión de indicaciones, tratamiento y complicaciones de las fracturas metacarpianos, compara diferentes tratamientos sin llegar a una elección. Entre todas las indicaciones que da de tratarla de manera quirúrgica, las fracturas múltiples metacarpiano es una indicación. Este otro trabajo, que es de un caso reporte, donde se preguntan cuál es el tratamiento óptimo para las fracturas múltiples metacarpianos, concluyen que sí o sí es un tratamiento quirúrgico y ellos recomiendan la placa con tornillos. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, este es un caso operado junto a Martín Rodríguez, así que las críticas son para los dos. Empezamos con el quinto metacarpiano, sabiendo que es uno de los más móviles, teníamos miedo a la hora de movilizar la mano, generar más desplazamiento en la fractura, colocamos la clavija frente y en el perfil, terminamos colocando un tornillo endomedular. Luego hicimos un abordaje dorsal sobre el segundo, donde evidenciamos una fractura que aparentaba simple, con un tercer fragmento. Simplificamos la fractura con clavijas y colocamos una placa, lo mismo con el cuarto metacarpiano. En este caso hicimos sobre el cuarto y el tercero para que una misma ventana ir a ambos metacarpianos. También simplificamos la fractura que tenía un tercer fragmento con tornillos de compresión, y al no quedarnos suficientemente conformes con la estabilidad, colocamos una placa también. Este es el postoperatorio inmediato, donde colocamos una valva en el dorso para permitir la flexoextensión de las interfalángicas y los metacarpos falángicos de manera precoz. La evolución en el tiempo, ahí se ven los abordajes dorsales en el segundo metacarpiano, y también como hicimos entre el tercero y el cuarto. Estos son los videos que nos pasó el paciente. El paciente es un muy buen paciente, es amigote nuestro. En la clasificación de Enrique sería un bebé 0, calculo, porque nunca preguntó, nunca gritó, no cuestionó nada. Y bueno, este es un trabajo específico de fracturas múltiples de los metacarpianos, que tiene un total de 31 pacientes, donde le realizaron abordajes dorsales, obtuvieron un 100% de la consolidación, y a todos le dieron movilidad precoz. Terminan concluyendo que recomiendan utilizar placa con tornillos, ya que genera una fijación estable, con muy buenos resultados funcionales y bajo índice de complicaciones. Otra alternativa a este trabajo, seguramente conocidos por varios, que es del Piñal, que un total de 59 pacientes con 69 fracturas, donde trata con tornillos endomedulares, metacarpianos y falanges, describe diferentes técnicas, sobre todo en trazos transversos oblicuos cortos, pero también describe la imagen de la derecha, donde usa clavijas en forma de I para fracturas multifragmentarias. Termina diciendo que es una fijación estable, que permite movilidad precoz y también tiene el 100% de consolidación. El viernes pasado que presentó Marcos, surgió la duda de si estos tornillos endomedulares generaban un daño a nivel en la carilla articular de los metacarpianos o de las falanges. En este trabajo del Piñal describen eso sobre las falanges, y buscando bibliografía no encontré mucho. Encontré este trabajo del 2016, un estudio cadavérico, que hacen dos tipos de técnicas, transarticulares e intraarticulares, sobre las falanges, no sobre los metacarpianos. Y terminan diciendo que los tornillos de hasta 3 milímetros generan una lesión del 4 al 8% de la superficie articular, sin lesiones relevantes en los tendones extensores, y en un momento del trabajo lo comparan con los metacarpianos y dicen que la lesión es igual que en una falange, o sea que no sería significativa la lesión articular al colocar tornillos endomedulares. Este otro trabajo, que de este año, del 2020, evalúa las dimensiones de los metacarpianos y compara varones y mujeres, y da algunos parámetros tanto en el frente como la longitud de los metacarpianos, la distancia que hay hasta el istmo, el ancho de la cabeza, el ancho de las corticales en el istmo y demás, frente y perfil. Y entre algunos resultados que da, por ejemplo, que el dedo índice tiene la mayor distancia hasta el istmo y otros parámetros más, termina concluyendo que da referencias a este trabajo constantes que facilita la indicación de un tornillo y la posible planificación a la hora de operarlo. Y hace una crítica
al mercado diciendo que la oferta de tornillos es acotada, que no son lo suficientemente largos o lo suficientemente gruesos. Este trabajo, que habla de otra forma que es acá del Hospital Italiano, es un estudio retrospectivo donde operan 11 fracturas de metacarpianos. En este caso son fracturas espiroideas o oblicuas largas donde utilizan tornillos interfragmentarios. Concluyen que el uso de los tornillos interfragmentarios para el tratamiento de este patrón de fractura brinda excelentes resultados con un índice bajo de complicaciones. Otra alternativa más a la hora de tratar metacarpianos. Y por último, para no hacerlo muy largo, este metaanálisis, bastante interesante, de un total de 231 fracturas, compara las placas y los pinnings. Sin diferencia en la consolidación, complicaciones o pérdida de fuerza en la mano, diciendo y concluyendo que el método depende de la característica de la fractura y de la preferencia del cirujano. Muchas gracias. Lo hice rápido. Fer, excelente presentación, te felicito, muy bien presentado y además tal cual has hecho honor al tiempo. Bueno, comentarios, están todos los micrófonos abiertos, hay mucha gente acá con mucha experiencia en estas lesiones, no sé si Aldo, Alberto, sí, el que quiera comentar. No, yo primero que nada lo felicito a Fernando porque hizo una presentación muy buena en tiempo y eso habla de su capacidad de síntesis, cosa que no nos pasa a muchos. Pero les quiero decir lo siguiente, ¿nadie pensó en el tratamiento conservador? Yo te aseguro, mirá, ustedes saben que yo pertenezco a la Escuela Ocean Faculty de hace 20 tantos años, 25 años creo, más. Hemos colocado placas, todo tipo de sistemas para esto, las placas buenas, condilias, esto, el sistema de la Compact Hand lo hemos gastado, colocando tornillos y demás. Pero, ¿quieren que les diga una cosa? A esta altura de mi vida, mirando retrospectivamente los casos, yo ese caso lo trato en forma conservadora. Si fuera mi hijo, no lo opero. Y no dejaré que ninguno de ustedes que anda con el bisturí acá en los dientes le meta la mano, porque estoy seguro que esas fracturas curan perfecto sin necesidad de ningún tipo. Y a mí lo que me sorprende es que la literatura jamás te va a decir que el tratamiento conservador, es decir, ¿qué problema? No, si tiene problemas de alineamiento, de rotación o de acortamiento. Les puedo asegurar que los acortamientos son absolutamente absorbibles por el organismo, a menos que tenga 1,5 centímetros de acortamiento, que es una cosa muy severa, un colapso grande, pero esas fracturas oblicuas largas así se curan solas. Y les digo una cosa más, yo he hecho esto de forma conservadora muchísimas veces, no les puedo cuantificar porque las fracturas metacarpianas a mí nunca me interesaron demasiado, pero les digo una cosa, que uno le pone un yeso en esta posición, así, en el momento que lo hace con toda la mano edematizada y demás, lo larga a mover así. El primer día que ustedes hacen esto, así, nunca he visto una cosa así. Porque siempre, además, si ustedes observan que hay alguno de los dedos, como este dedo, el dedo índice, efecto de angulación, uno lo corrige de los dedos. Ahí, la primera, hago la otra, a ver, seguí. Pero mire, te está pidiendo que le ponga un yeso. Mira la fractura, mueve la imagen anterior. Te está pidiendo que le pongan un yesito. Si eso no lo toca, se cura solo. Déjalo el hueso tranquilo. Chicos, mi opinión, pues, perdónenme, solamente lo digo este caso para molestar y para que ustedes después me critiquen. Carlos, pará, antes que pase Alberto, Juan, Aldo, al que quiera opinar. Y esto porque acá, en este momento, somos 30 que estamos escuchando, y yo, tal cual, me encanta además que abras el debate, y yo, para ponerme en abogado del diablo, le preguntaría, escúcheme, yo ayer leí el libro, y el libro dice que cuando hay más de 2 fracturas de metacarpiano, esto habla de fractura con amplio criterio de inestabilidad y que yo debo fijarlo. Acá están fracturados los 4. ¿Qué hago? Perdón, quiero decir algo.
solamente por pelear, la literatura actual, incluso los metaanálisis, que cacarean todo el tiempo, parece que vos no leíste un metaanálisis y no está dentro de la ortopedia, es una cosa está tan viciado por la industria, algunos procedimientos, que nadie pensó decir, flaco, ¿por qué no lo dejas así? Que esto va a curar solo. Y le vas a dar movilidad del primer día, que es lo que vos harías si colocabas una placa o un tornillo. ¿O vos crees que hay una diferencia? Si yo lo dejo en esta posición, en Intrínseco Plus, y después lo movilizo el primer día así, ¿qué vas a hacer vos cuando lo operes? Le vas a hacer exactamente lo mismo. Y yo te digo una cosa, vuelvo a repetir, no es un problema. Lo digo esto, y yo ya sé, miren, como lo he hecho en forma quirúrgica más veces de que la conservadora, porque justamente también uno decía, bueno, si tiene más, la literatura dice muchas cosas, de las cuales están empujadas, y hay como especies empujadas por la industria, y repeticiones de gente que va y copia y asume un principio como si fuera inequívoco. Como vos decías vos, Enrique, 2 fracturas provocan inestabilidad. Y yo te pregunto, ¿inestabilidad de qué? ¿De qué parte inestabilidad? ¿De qué parte? ¿Cómo están? Ahora, déjalo a esto, y te digo una cosa, mira, en 3 a 4 semanas le sacás una placa radiográfica. Si no tiene imagen ya una nube ahí donde hay una especie de callo blando, lo va a tener en la semana siguiente. Y vas a tener un paciente que tiene una movilidad perfecta y no hizo nada, y tiene 0 grado de complicación. Estoy hablando de estas fracturas. No, y no estás estoy hablando escuchá, y estás hablando justamente de algo, por eso tiene tanta importancia un encuentro como este, porque esto es medicina basada en la experiencia. Y hoy el sesgo es irse tanto hacia la medicina basada en la evidencia que a veces, y me estoy incluyendo yo, por favor, nos olvidamos de pensar. O sea, basamos todo en la evidencia y a veces ponemos la evidencia inclusive por encima de nuestra propia experiencia. Bueno, por suerte tenemos gente acá que levanta la mano y nos hace acordar. Yo digo, porque no sé si hay alguien que Juanca, Aldo, yo los nombro, perdón, porque hay comentarios que seguramente sean interesantes, o Alberto, y antes de cerrar, no sé si alguno quiere agregar algo. No, yo le voy a repetir. Perdón. Yo le voy a repetir lo que dije antes, lo que digo ahora y lo voy a seguir diciendo. No curen radiografías, curen pacientes. Intrínseco Plus, como dijo muy bien Carlos, y esto en 4 semanas está pegado. A ver, vuelvo a repetir, si hay huesos nobles en el cuerpo son los metacarpianos y la clavícula. Esos difícilmente no peguen, se curan solos. Yo para tirar una cosita más, acuérdense que también en la mano a veces puede existir la retracción isquémica intrínseca de Pinocchio, que puede darse en estas lesiones de polifracturas de los metacarpianos. Entonces, lo que dice Carlos es fantástico, porque cuando uno pone la mano en Intrínseco Plus, lo que está haciendo es una elongación secundaria de los intrínsecos, y de alguna manera con el movimiento precoz está previniendo eso. Hay algunos, esta es una patología que describió Finocchieto, que después el jefe Bien, excelente. la trajo acá, y perdón. Pues se cortó, pensé que se cortó. Queda solamente en un grado 1, y entonces queda una leve retracción de los intrínsecos, y eso trae algún trastorno en el mecanismo de flexión digital. Pero estoy totalmente de acuerdo con Carlos, y el único recaudo que deberíamos tener es por ahí con eso. El doctor Rodríguez, que está por ahí, quiere, porque su compañero de Negri lo nombró, ¿quiere hacer algún tipo de descargo frente a todo, antes que cerremos? Se fue. ¿Estás ahí, Martín? Huyó.
Se fue. Me dejó solo. Aldo, perfecto. No, ya Aldo, Carlos resumió todo, así que y se discutió la semana pasada también la misma situación hablando del Intrínseco Plus, así que ya está. Bueno, señores, entonces, en honor al tiempo, gran Ateneo hoy, gracias por haber estado y nos juntamos el viernes de la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente para Gracias por la todos. invitación, Enrique. Abrazo. No le corten más. A Carlos, no le corten a Carlos, por favor. Chao, Chao, chao.